Y en el momento en que hablamos de un proceso por audiencias, vamos a tener ahí algunos componentes interesantes que van a tocar directamente a la actividad impugnaticia. Y más allá de tocar en sí a la actividad impugnaticia, como todo lo que implica la oralidad, es la pericia, la destreza en esto que nosotros podemos tener como algo fundamental en el debido proceso y en el derecho de defensa, en el acceso a la justicia. La posibilidad de poder impugnar una resolución nos marca muchísimo, y nosotras, y hablo de nosotras, yo integro la sección primera del tribunal, y ese es, bueno, ¿verdad? Mi todos los días. Nosotras discutimos muchísimo sobre la importancia de poder, de que las partes logren comprender la importancia de una buena impugnación. Y por supuesto, ahora vamos a tener algunos elementos más que vamos a ir conversando, pero a mí me parece esto vital. El acceso a la justicia no es unilateral, no es solamente lo que el órgano judicial pueda hacer, sino es básico lo que las partes litigantes puedan llevar a este proceso. Y brevemente les comentaré que la última vez que compartí una actividad académica con el querido profesor Álvaro Hernández, hace ya muchos años, que en paz descanse, se estaba discutiendo mucho, era sobre un tema de levantamiento del velo societario en materia de familia, pero entonces hablaba muy mal del órgano judicial y decían que era una barbaridad, que era una cuestión, un patrimonio autónomo y no sé qué. Entonces yo tomé el micrófono y dije, mire, lo que voy a decir es impopular, pero es que el proceso no se hace solamente con lo que dice o no el juez o la jueza. El problema es que los litigantes, y sean de donde venga, ¿verdad?, la parte privada, de la parte estatal, de la defensa pública, tienen que lograr y tener la posibilidad de utilizar estas herramientas. Y ahora vamos a ver el tema, y ahí me voy a detener un poquito con la técnica que se exige en el Código Procesal. Ok, nada más, María José, si me podrías confirmar que ya pasó a una segunda filmina que dice diferencias con la Ley de Jurisdicción Agraria. Sí, señora. Sí, señora. Ok, muchísimas gracias. Es que a veces a uno las va y no les queda. Ok, ¿qué quiero hacer primero? Bueno, que ustedes observen algunas cositas que tenemos que enmarcarnos, porque la Ley de Jurisdicción Agraria fue un cuerpo normativo procesal que estuvo muchísimos años. Entonces, lo importante creo acá es, y ahora vamos a ver un ejemplo donde tenemos que cambiar ese chip. Bueno, en la regulación, ¿qué teníamos en la Ley de Jurisdicción Agraria? Reglas muy generales, ¿verdad? Pero una supletoriedad directa a las normas del Código de Trabajo. Entonces, teníamos primero el Código de Trabajo de los años 40 y después la reforma procesal del 17, pero teníamos esa, digamos, esa supletoriedad. Teníamos algunas dificultades, por decirlo así, cuando estábamos con procesos, y bueno, lo que queda todavía vigente, según el transitorio 1, por ejemplo, con la parte de cobratorios, ¿verdad? Que siempre el criterio del tribunal, desde la ley de cobros y después cuando quedó derogada por el Código Procesal Civil, se dijo, bueno, esto, lo que se puede apelar, vamos a seguir completo este capítulo por una interpretación que se mantiene a la fecha del 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria. En el Código Procesal Agrario tenemos un capítulo completo, ya ahí donde vamos a darnos cuenta que en su mayoría está regulado. Veremos a ver qué ajustes hay, y esto creo que lo voy a mencionar varias veces. Redactado el proyecto en el 2008, aprobado en el 2018 y entra en práctica, en vigor, en el 2025. O sea, noten, a veces cuando queremos criticar algo tenemos que ubicarnos temporalmente. Entonces,
Si tenemos un capítulo completo, hay con algunas cuestiones específicas que hay remisión a la normativa civil y algunas que tendremos que ver cómo las integramos según el artículo 7, pero parecería que todo indica si hay que completar algo, que sería con el Código Procesal Civil. Pero lo veremos, es muy poquito. Comentarles que hasta el mes pasado hemos recibido, yo creo que no llegamos todavía a 10 asuntos turnados que vengan ya regulados, iniciados con el Código Procesal Agrario, básicamente medidas cautelares, y no puedo ofrecerles muchos datos, salvo ahora que les voy a comentar un asunto cuando veamos la revocatoria con apelación. Tipos de resoluciones. En la ley de jurisdicción agraria teníamos esa diferencia entre autos y autosentencia. Ya, por supuesto, esto desde el Código Procesal Civil ya hemos venido superando, digamos, esa clasificación y únicamente hablamos de providencias, autos y sentencias, que está en el artículo 74. Todo lo que vean en la presentación son normas directas del Código Procesal Agrario. Normativa aplicable, entonces comentábamos, teníamos el código en la ley de jurisdicción agraria, el código de trabajo y en algunos temas, como les explicaba en cobratorios, el código procesal civil, bueno, que en los procesos que están vigentes continuará de esa manera, y el código procesal agrario va a regular generalidades, creo yo, después de 2 exámenes que he hecho a la normativa, primero con un trabajo académico que hice con doña Ruth Alpizar y con don Jason López, que estuve ahí haciendo esa revisión meticulosa, y ahora para preparar este trabajo, una nueva lectura. Me parece que en términos generales, pues la normativa nos orienta bastante bien, lo cual es, creo que, bastante tranquilizante, porque uno observaba cómo muchas personas, y recuerdo un caso muy complejo que resolví hace muchísimos años, hace 20, ya casi como 20 años, y lamentablemente nunca supe ¿verdad?, qué iba a decir la sala, porque la parte que se sintió perjudicada con la sentencia utilizó el plazo del Código Procesal Civil y, por supuesto, ¿verdad?, le fue declarado extemporáneo y fue rechazado. Entonces, vemos que ahora podemos contar con una articulación bastante reposada, creo yo, que va a permitir y generar muchísima seguridad jurídica. Esta parte vamos a hablar en términos generales, y luego vamos a ver los diferentes medios de impugnación. Y algo que me parece básico, un poco al tenor de la misma línea que sigue el Código Procesal Agrario, es sobre la legitimación para recurrir. Y aquí es importante que comprendamos qué se refiere con persona perjudicada. Yo no puedo apelar por apelar. En realidad, indistintamente del rol que yo tenga, yo tengo que estar como esa parte procesal, yo tengo que ser la perjudicada, o sea, no me tiene que beneficiar. Porque hay resoluciones que tienen muchísimos aspectos. Una sola resolución nos puede hablar de 3, 4, 5 temas, y puede ser que 3 me beneficien, pero solo 2 me perjudiquen. O perfectamente todos me benefician y uno me perjudica. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando tengo una sentencia. En la sentencia se admiten las 4 excepciones, las 4 pretensiones que formulé, pero me rechazan las costas. Entonces, yo podría o puedo solamente, voy a tener legitimación para apelar o para pedir la revocatoria sobre ese tema específico, ¿verdad? Lo que a mí me está perjudicando. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces tal vez la sentencia lo que tiene es, hablando de sentencias, es que es oscura, no es clara.
A veces la parte dispositiva puede incluso tener alguna contradicción con la parte dispositiva y tal vez ahí es donde se observa que faltó esa necesidad de pedir una adición y aclaración, porque la adición y aclaración no es un recurso, pero es un instrumento importantísimo para tener la posibilidad de obtener una decisión y una parte dispositiva nítida para que yo pueda agraviar o combatir adecuadamente. Entonces, yo pienso que esa norma que está en el 75, la adición, aclaración y el error material, siempre debe de ser previo. O sea, yo recibo la resolución, ese es mi consejo, yo recibo la resolución, me notifican, la leo tranquila y serenamente, ¿verdad? Algunas veces podemos ir leyendo y enojándonos, no, pero hay que leerlo serenamente. Observo primero si es que no comprendo. Y esto yo lo converso mucho con las personas estudiantes en la universidad y les digo, mire, si yo tomo un texto y yo lo leo rápidamente, hago esa primera lectura y no lo entendí, o como yo digo coloquialmente, me perdí, ya ahí empezamos con algo, ¿verdad? Mal. Algunas veces las partes dispositivas son muy complejas porque pueden venir no solamente tal vez de una técnica no muy feliz para la redacción de las partes dispositivas, sino también porque muchas veces las partes no pidieron bien o no se defendieron bien, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Pero lo primero que nosotros tenemos que ver en esa legitimación para recurrir es que tengamos un texto nítido, claro, que no tenga confusiones, que no tenga errores. Algunas veces llegan algunos aspectos a apelación que ha sido, digamos, en eso, por un acceso a la justicia, no se ha sido tan riguroso con la ley de jurisdicción agraria, pero técnicamente lo que tenían que haber hecho las partes era pedir una adición y aclaración. Entonces, ahí creo que es lo importante. Observar ese artículo 75 que nos habla, que es bastante amplio, muy, digo yo, muy lindo, ¿verdad? Me gusta mucho porque también nos habla de los errores, nos contempla qué ocurre cuando hay algunos aspectos que son de inscripción registral. Entonces, ¿cuándo se pueden solicitar esas correcciones? Vamos a tener también, hay una palabra que me gusta mucho, que no está empleada aquí, que está en el Código de Trabajo, que se llaman imperfecciones. Y las imperfecciones informáticas es algo que ahora con la implementación del expediente electrónico lo tenemos muchísimo, ¿verdad? Algunas veces por algo falló en el sistema y lo que se notificó a las partes y lo que existe en el expediente es, no hay cuerpo, ¿verdad? No está el encabezado, no está el número, tal vez está únicamente el número de voto y las firmas y el cuerpo no está. Entonces, creo que todo eso es muy importante, que también les indico, tenemos con esta antigüedad, tanto en la redacción del proyecto como en la aprobación y todas las vacancias, no tenemos que irlo armonizando. Y una de las cosas, creo que donde más vamos a ver esa armonización es en la parte recursiva. Entonces, otro dato muy importante es que cuando se recurre en audiencia, queda firme, y esto lo indica el 196. Entonces ahí de una vez ya es ese acortamiento de plazos muy importante para poder dar celeridad. Se puede hacer también la renuncia del plazo por escrito, porque perfectamente yo podría decir, bueno, yo no voy a recurrir cuando lo hago de manera escrita y ya adquiriría firmeza esa decisión, sea un auto
o una sentencia. Luego de la motivación para impugnar, esto lo vemos en el artículo 197. Entonces, ¿cuál es la relevancia? Creo que lo más importante que yo, lo que me gustaría que les sirva hoy más para reflexionar es sobre la motivación de la impugnación. ¿Por qué? Porque esto va a delimitar la competencia del órgano judicial. ¿Y qué es lo que nosotros observamos en los recursos? Que es técnico, no formal, ¿verdad? El código, de hecho, lo tiene como un principio, no es formalista, pero no ser formalista no significa que eso no debe de tener una técnica, no tiene que tener una forma para poder invocar lo que vamos a peticionar. Y, por ejemplo, en el informalismo nosotros podemos ver ejemplos en el artículo 4, en el artículo 46, en el artículo 48.7, en el 58, etcétera, por darles algunas normas, y también lo podemos traer a los recursos. Pero ahora les voy a detenerme un poquito más sobre eso. Se puede ofrecer prueba en el recurso de revocatoria, en el recurso de apelación y en el recurso de casación también. Se puede señalar un medio para atender notificaciones, pero bueno, este es un tema que tenemos también superado por la ley de notificaciones. Entendemos ahora prácticamente que ya todo es por medios electrónicos, lo que tenemos en estrados es relativamente poco. Y la mayoría por correo electrónico. De hecho, ya hasta recibir un memorial por fax es una cosa bastante, digamos, bastante novedosa. La sanción procesal va a ser la inadmisibilidad si no se cumple con una motivación adecuada. Ahora, propiamente, y es que este 197 es un artículo que tenemos para conversar bastante. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide esos reclamos, esos reproches, esos yerros, agravios, como gusten denominarlos, tienen que ser claros y precisos. Y esa claridad y esa precisión tiene que ver con lo que yo quiero que se modifique. Yo lo que voy a pedir en la impugnación es qué es lo que quiero señalar y decirle o al propio persona juzgadora, en el caso de la revocatoria o en apelación o en la sentencia o en casación, bueno, aquí está. Pero vean que no tengo que dar expresiones sacramentales, no tengo, ¿verdad? Que incluso ni siquiera en el de casación, que sigue siendo un recurso técnico, ni siquiera me solicitan eso. Pero quiero claridad y precisión. Y yo les decía que eso es lo que les da, eso es lo que nos da la competencia a los órganos. También tenemos que ver en el artículo 93 los motivos de nulidad, porque ahí está el procedimiento de nulidad y eventualmente nosotros podemos invocar también esa nulidad de actos procesales y ver todo ese capítulo que es muy interesante, pero no es imposible, o sea, más bien está la posibilidad de reclamarlos. Nos da el orden, ese mismo 197, y dice, bueno, vamos a tener motivos de orden procesal y de orden sustantivo. En este punto, aquí lo que viene es algo más de sentido práctico y de que el mensaje que yo estoy emitiendo sea claro y preciso como lo exige la norma. Lo lógico es que yo invoco primero los motivos procesales. Si yo estoy diciendo que tengo una sentencia que es nula, yo no lo voy a invocar por decir si tengo 10 agravios en el agravio número 10 o en el agravio 9 porque el 10 van a ser costas. No, yo lo hago primero. Por supuesto, como no es formalista,
no es que no se va a atender. Incluso muchas veces los reclamos que se invocan como procesales son de fondo, son sustantivos. Pero eso tampoco va a hacer inadmisible ese recurso, pero ciertamente es muy importante clarificar. Entre más orden se tenga para poder presentar una impugnación, el mensaje llega más claro. Hay algunas veces algunos recursos que pueden ser de 2 páginas. Pero definitivamente usted dice, este es un caso complejo, ¿verdad? Van como directo al punto. Hay otros que tal vez por la naturaleza del caso se requiere una apelación de 50, hemos tenido apelaciones, yo por lo menos he resuelto de 100 páginas apelaciones, algunas que tienen todo lo necesario, otras que abundan. Ahora vamos a ver algunas prácticas que tenemos que evitar precisamente cuando nos apoyamos sobre la claridad y la precisión. Y no pasará nada, como les digo, si no los rotulamos como motivos procesales o si en la calificación están incorrectamente indicados. Porque yo podría decir que es uno procesal cuando es uno sustantivo, cosa que ocurre con muchísima frecuencia. Podría también alegar de que son todos de orden procesal, pero en realidad, como les digo, pueden ser sustantivos, etcétera. O sea, hay como muchas variables que se pueden dar, pero lo ideal es siempre tener ese orden. Y a mí, como les digo, me parece que es una senda muy adecuada para el ejercicio de esa impugnación. Ok. Es esto que yo les cito de esa relación técnica precisa y clara. Entonces, yo en el grafiquito que les coloco ahí, que me falta algo que dice resuelto, me van a disculpar. Entonces, tenemos primero lo que se resolvió. Yo tengo que analizar a la luz de lo que se resuelve es cómo construyo yo ese agravio. Bueno, tengo que observar la prueba y tengo que observar el derecho. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer esa relación técnica precisa y clara. Algunas veces es únicamente una infracción, por ejemplo, una indebida valoración de prueba. Ahí se los anoté como algunos ejemplos que son comunes en la práctica que uno observa. Se acusa mucho indebida valoración de la prueba. Bueno, está bien. Entonces dicen, bueno, yo aquí se resolvió, por ejemplo, una caducidad en interdicto y mire, es que el testigo don Juanito dijo que los actos posesorios fueron hace 3 años, pero resulta que don fulano dijo que fue hace 3 meses. Pero yo escucho, eso es lo que dice la sentencia, pero yo vuelvo a escuchar la prueba y yo estuve ahí y resulta que él no habló de ese año, sino de este año, con lo cual esa contabilización del plazo es indebida. Entonces ahí que yo tengo una indebida valoración de la prueba. Pero además yo señalo eso, pero yo tengo que decir cómo se afecta el derecho. Entonces tengo que explicar por qué razón no está caduco. Y no se exige ni siquiera en el recurso de casación que yo tenga que decir cuál es la norma con la infracción, pero es que nos lleva. Y en esto yo recuerdo cuando yo recibía clases en posgrado y trabajé como 3 años de letrada con don Ricardo Celedón y él siempre, perdón, explicaba, un segundito. Él explicaba ese tema, ¿verdad? De la técnica y él estudió mucho, como él era abogado litigante, cuando llegó a la sala primera, él estudió mucho la casación francesa y por supuesto él había sido
el redactor del proyecto bueno, era todo un proyecto grandísimo, ¿verdad? De donde se sacó la ley de jurisdicción agraria, y tenía esa noción, ¿verdad? Y él expresaba con muchísima claridad que esa técnica era compleja, porque no bastaba con que yo invocara, mira, aquí me cometieron la infracción del artículo tal, no, es que yo tengo que explicarla, porque yo tengo que decirle a quien va a resolver ese recurso exactamente qué hay, qué es el defecto que tengo. Con la violación, por ejemplo, de principios procesales, muchas personas o muchos pliegos se dicen, y a veces uno también lo ve en las sentencias, ¿verdad? Donde de manera genérica se habla. Mire, es que aquí hay una violación al debido proceso. Bueno, pero ¿en qué parte? Pero exactamente en cuál. Yo tengo que decir en qué parte. Perdón, y algo que se me olvidaba en la indebida valoración de la prueba es que como ahora ya no tenemos actas lacónicas, como indica, incluso ya lo hemos superado por muchos años con la tecnología, con la introducción de la tecnología en los procesos. En el ejemplo que les puse anteriormente, si yo digo que don fulanito dijo que no eran hacía 3 años, sino hace 3 meses, yo tengo en ese agravio digamos, como les digo, no se va a declarar inadmisible, pero yo tengo que decirle a quien va a resolver ese recurso, vea, vuelve a escuchar del minuto 10 al minuto 15, por lo menos ubicarlo. Sobre todo cuando se cambia ese sentido de las palabras de las personas, o se escuchó mal, o por cierto, hace poquito hablábamos del tema del ruido ambiente. Hace unos días lamentablemente se tuvo que anular una audiencia porque no se podía escuchar a las personas testigos. No sabemos exactamente cómo, seguro la persona juzgadora que hizo la práctica de la prueba, que fue por Teams, seguro tenía sus apuntes y con eso por supuesto pudo resolverlo, pero nosotros no escuchamos absolutamente nada, igual que las partes. Entonces no podíamos saber si lo que se había indicado de esa persona, que esa persona había dicho, si era o no. Entonces, igual, y eso era por Teams. Bueno, para las personas que aquí están acostumbrados y han asistido a procesos en audiencias en el campo, yo siempre cuento la historia del gallo. Estaba, bueno, en una antigua confesional con una respuesta cerrada donde era decir sí o no. Y en el momento en que la persona confesante respondía, cantaba un gallo. Cantó el gallo. Entonces yo lo volví a poner y lo volví a poner, lo ponía alto, lo ponía abajo, me ponía audífonos, hasta que mi hija, que en ese tiempo estaba en la universidad, yo en ese tiempo ya teletrabajaba, y me dijo, mamá, ¿pero qué es ese gallo? ¿Cómo está cantando el gallo? No, el gallo no cantaba afuera, era que yo ponía tanto, ¿verdad?, que sonaba, pero definitivamente no había forma de conocer la respuesta. Entonces, esas cosas también tenemos que tener esa claridad cuando yo hago una impugnación. Y por supuesto, cuando la voy a resolver, porque ahora la persona legisladora quiere una actividad y una conducta mayor en el sistema impugnaticio del juez o la jueza de instancia, muchísimo mayor. Entonces, yo creo que aquellas fórmulas de por estar apegado al derecho, yo creo que ya eso siempre ha sido inadecuado, pero me parece que ahora toda la tendencia, por supuesto, es ir cada día más digamos, que vayan las cosas menos en apelación, procurar reducir plazos en cosas pequeñas. Entonces, ahí creo que está ese punto. Igual, cuando hablamos de la indebida aplicación del derecho, bueno, mira, aquí hay una indebida aplicación del derecho y se están violando las reglas del proceso agrario y la inspiración, y usted lo lee todo lindísimo, pero nunca le dicen cuál es el artículo. Entonces, bueno, sí, el juez y la jueza conocen el derecho, pero ¿qué pasa si el derecho que yo conozco, que conocen mis compañeras,
no es el mismo que usted está pensando. Ahí me parece que tiene que hacerse, ¿verdad? Que es muy importante decir, mire, yo entiendo que el artículo, por ejemplo, el 301 del Código Civil, que la mesura no hace prueba de posesión, que es una norma que tiene un gran peso, sobre todo en materia agraria, con tantos derechos reales que conocemos. Entonces, ahí es donde es importante, bueno, decir, o por lo menos el contenido de la norma. No me obliga, la formalidad no me obliga a decir, es este artículo puntualmente. No, lo que sí yo tengo que explicar es ese contenido de la norma, por qué razón lo que se resuelve es incorrecto, y si no, digamos, si no ataña a ninguna prueba, pues no tengo que referirme a la prueba. Pero entonces ahí estoy cotejando lo resuelto con una indebida aplicación del derecho, pero difícilmente no va a trastocar algo de la prueba, porque definitivamente estamos ya lanzando un examen específico sobre el caso. Y esto me lleva a adelantarles algo. Cuando nosotros vamos a hacer una impugnación, a explicar esos motivos, tenemos que analizar cuál es el elenco de hechos probados. Muchas veces las partes no dicen nada. En la apelación no viene nada sobre los hechos probados. Y claro, uno del relato, ¿verdad? De la explicación de la impugnación, uno entiende que está desaprobando uno o algunos de los hechos tenidos por probados o de los indemostrados. Pero si nosotros empezamos desde ahí, los hechos probados nos dan el esqueleto. Son esas bases sobre las cuales se va a levantar la sentencia. Entonces es muy importante saber que ese cuadro fáctico está bien. Yo puedo perfectamente en la motivación decir, yo no tengo ningún problema con los hechos probados, son hechos. Porque lo otro que en eso, pues yo sugiero siempre leer mucho a la profesora y jueza Ruth Alpizar, ¿verdad? Que ella insiste muchísimo sobre el tema de los hechos probados, que a veces son apreciaciones. Entonces, no son hechos, y eso uno comprende que eso puede tener un nivel de afectación dentro de este tecnicismo y esa precisión y claridad que yo les estoy comentando. Pero ahí hay que también tener mucho cuidado. Bueno, ¿cuáles son esos hechos probados? Porque efectivamente puede ser que yo esté de acuerdo con los hechos probados, pero la aplicación del derecho, la norma que me aplicaron, pues esa puede ser diferente. Un ejemplo, me podrían aplicar unas reglas de accesiones cuando se trata de mejoras, o dentro de las mismas mejoras que me estén diciendo que es de puro adorno, cuando evidentemente es una útil y necesaria. Entonces ahí también tenemos que hacer esa relación y ver si tenemos que atacar ese cuadro fáctico. Y por otra parte, tenemos la inaplicación del derecho. Simplemente no notamos por ningún lado una aplicación de la norma correcta, la que se crean las partes, o bien la que está plasmada en la norma no tiene ninguna relación. Por ese motivo, siempre es muy importante, como les digo, que tenemos que pasar por analizar qué es esto que me resuelve, cuál es la prueba que tengo y cuál es el derecho que se aplica. No puedo hacer ningún salto directo y decir voy a ir acá. Tengo que hacer ese examen. Y por supuesto, esto implica también una habilidad para poder expresarse de una manera clara y precisa. Y bueno, ahora también vamos a hablar un poquito sobre qué entiendo yo de precisión. Esto es más sobre claridad. Tenemos límites. El 197 nos dice límites. Dice solo lo que ha sido objeto de debate. Pero vean que nos incluye lo propuesto. ¿Qué significa?
que yo puedo tener una oposición y a mí me perjudica el tema. Y miren, yo vengo diciéndole, mire, esto no es así por tal y tal cosa, esto no es así por tal y tal cosa, y simplemente no fue atendido. Ahí tendríamos que ver si eso es un vicio de forma o de fondo. Pero es muy importante entender que hablamos de debate y de propuesta, porque en las oposiciones siempre hay algunos temas que pueden ser, por decirlo así, como periféricos, y no es estrictamente con el tema de lo que está en la pretensión. Es lo que se ha debatido y lo que se ha propuesto. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado primero, cuando se resuelve, para no cometer ningún vicio de incongruencia, pero cuando recurro. Luego dice resolver lo planteado en el recurso, ahí esta expresión que tiene el 197 nos vuelve a indicar la importancia que tienen los agravios. Ahora, no lo dice la norma, pero yo lo remito al artículo 93, párrafo final. Porque el artículo 93 nos habla de las nulidades que oficiosamente podrían dictarse. Y el 93 nos indica, el tribunal podrá declarar de oficio la nulidad de actos defectuosos o insubsanables, en su caso, en cualquier estado del proceso. Eso significa que podríamos invocar, algunos que se den de oficio también podrían resolverse, sea en la revocatoria, en la apelación o incluso en la casación. Y dice, cuando la nulidad se refiere a resoluciones y actuaciones de un tribunal de instancias superiores competente para decretar, será este. Contra los resueltos solo se podrá interponer recurso de revocatoria. Pero el punto ahí es cómo podríamos también atacar algunas nulidades de oficio que producto digamos ya de esa resolución, entonces ahí podemos verla. Y por supuesto, hablamos también de aquello que afecte al orden. Como les digo, el 197 es una norma bastante amplia que amerita un estudio y una lectura muy, muy detallada. Ese grafiquito que yo les coloco al final es ese agravio tiene que llevar un orden, como les decía, un poco para ir cerrando estas ideas preliminares. Tenemos la forma, porque recuerden que esto es como reclusas o como subir gradas. Yo no puedo llegar al piso 10 si no paso por el piso 1. Bueno, y si entro por el sótano, tengo que pasar por el sótano. La forma va a ser esa primera reclusa, esa primera puerta. Sí, es lo primero que tenemos que imponer. Pero no podemos quedarnos ahí. Algunas veces se dice, sí, es evidentemente nula. Sí, podrá ser evidentemente nula, pero tenemos toda una nueva tendencia que ya venía tomando muchísima fuerza desde el 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, en el sentido de que no dictamos la nulidad por la nulidad misma. Entonces, yo tengo que llegar y combatir el fondo. Y vean que es precisamente esa misma línea la que nos trae ese orden que nos invita el artículo 197. Ahora, creo yo que algo importante en la impugnación es también qué pedimos, porque yo puedo expresar muchísimas cosas. Mire, la sentencia, pero realmente, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiere la parte? ¿Qué es lo que me marca la parte? Recuerden que los agravios nos dan competencia a los órganos, sea primera instancia, segunda instancia o a casación. Entonces, ¿qué es lo que exactamente yo quiero? Y eso es fundamental, esa claridad, esa precisión de qué es lo que se requiere de modificar,
Muchas veces tenemos algunas pequeñas cosas, pero tenemos que hacer una explicación muy amplia para poder llegar a ese punto. Y yo aprecio mucho cuando las personas litigantes, y cuando me refiero a eso, son de instituciones públicas, de la defensa pública agraria, de la parte privada, tienen esa noción, ¿verdad? Entonces, a veces muchos dicen, bueno, voy a hacer tal contexto, y hay una petición clara de qué es lo que se requiere la modificación, porque yo lo que estoy es atacando o toda o en parte. Y el punto de una vez yo recuerdo un recurso de apelación que se refería a las costas únicamente, pero era hasta el final de la página 5 que decía que únicamente estaba apelando las costas. Pasó por todo el caso, por todo el caso, para combatir, y no recuerdo si era que se le había exonerado o lo habían condenado, no, yo no recuerdo, pero sí de manera emblemática ver cómo pasamos 5 páginas y hasta el puro final lo único que se quería era esa modificación tocante a costas. También algo que se estila, que yo lo observo bastante y a mí me parece muy valioso, lo leo con muchísima frecuencia en la defensa pública, es cuando tienen dentro del mismo recurso peticiones subsidiarias. Y bueno, con la defensa pública aquí que veo que hay varias personas, dicen, bueno, mire, aquí el caso, digamos, el más usual en costas, vienen diciendo, no, mire, aquí tienen que exonerarse al pago, no debe por tal y tal y tal razón, se explica, se analiza junto con lo resuelto, y dicen, bueno, pero si en últimas, ¿verdad? Usted se nos va a condenar en costas, que sea bueno, estoy hablándoles con las reglas de la ley de jurisdicción agraria, que entonces sea la regla de este porcentaje, entre el 5 y el 15, que sea el 5. Bueno, eso es válido, pero eso tiene que estar expresado de manera clara y precisa, porque si a mí lo único que me dicen es, yo no quiero que me condenen en costas, yo tendría que pensar en ese recurso, ¿verdad? Sí. Si en realidad lo que dice es, bueno, está bien, bueno, condéneme, pero póngame aquí tal monto o tome en cuenta tal cosa. Luego, no tiene que ser una reiteración, ¿verdad? Cuando se estila hacer ya como en esas peticiones, no se trata de reiterar todo lo que ha ocurrido, se debe evitar que sea preciso, volvemos al tema, y muchas veces uno tiene que recurrir a una técnica que es reorganizar los motivos de agravio, sobre todo en casos complejos. Se empieza a atacar hecho por hecho probado, se empieza a atacar cada uno de los indemostrados. Después, cuando se llega al análisis de la prueba, otra vez se vuelve a referir al tema, y otra vez cuando la aplicación del derecho se vuelve a referir al tema. Entonces son unos documentos extensísimos donde a mi criterio la claridad y la precisión se perdió. Yo puedo tener temas, y a mí particularmente me parece que lo que nos invita a nuestro ordenamiento jurídico es a que el litigio sea mediante presupuestos. Entonces, si yo estoy en un interdicto de amparo, yo tengo además de los otros, ¿verdad?, presupuestos procesales, pero sobre la acción específica tengo una legitimación activa, una legitimación pasiva, y tengo un tema de caducidad. Entonces, si yo estoy hablando primero de la caducidad, voy con todo lo que tenga relación con la caducidad. Después, si es un tema de legitimación activa o pasiva, pues ahí pasaré por el hecho perturbador. Pero esa reiteración, a mí me parece que ahí la claridad y la precisión se difumina. Y el gran tema es, y que nosotros
ya así como cuerpo colegiado, lo hemos conversado mucho en el Tribunal Agrario, es cuando nosotras, mis compañeros, proceden a hacer ese resumen, podría, dentro de esa inadecuada técnica, podría omitirse algo. Entonces, ahí es muy importante, y eso pasa por escribir bien, y con el reto que tienen ahora, que es dictando la sentencia, y si no se cierra la audiencia, de una vez impugnando. Si ya por sí la impugnación requiere de esa claridad y precisión, imaginen estar escuchando una oral y de una vez ir haciendo ahí esa exposición de los aspectos que tiene que ir uno agraviando contra la sentencia. Luego, algo que debe de utilizarse con mucho cuidado es la copia de la resolución impugnada. Ahora queda muy fácil copiar y pegar, ¿verdad? Nos llega electrónica. Bueno, pero ¿por qué yo la pego? ¿Por qué yo copio ese texto? ¿Tengo que copiarlo todo o en realidad es que necesito decir, mire, vea, aquí fue donde él llegó y me está haciendo una preterición? Vea donde llega y dice que el testigo dijo que fue hace 3 años. Y no, y aquí está, en el minuto tal, dijo que fue hace 3 meses. Entonces, copiarla, yo les diría, tienen que tener mucha técnica. El orden cronológico, bueno, los temas de nulidad, cómo ataco yo esos hechos probados o indemostrados, cómo expreso la aplicación o inaplicación del derecho. Yo tengo, como les digo, que tener ese orden lógico, que eso es más doctrinario que lo que nos exige la norma. La norma nada más habla de claridad y precisión y yo creo que puedo seguir no sé cuánto tiempo más hablándoles de eso, pero creo que algo muy rico en un tema de esta naturaleza tiene que inclinarse, pasar por el análisis de este 197. Otra cosa que también se emplea, que es valioso, son las citas doctrinales, jurisprudenciales o de precedentes, pero precisas y relacionadas al caso. Citar por citar no tiene ningún sentido. Y esto es lo que yo siempre he mencionado, el amalgama. ¿Para qué a mí me sirve esa resolución que me están citando si no me dicen precisamente para qué, cómo se aplica este caso? Entonces, no es escribir muchas páginas. La impugnación que nos plantea el Código Procesal Agrario no se obtiene un resultado favorable por escribir más o menos páginas. Se puede llegar y quebrar una sentencia o un auto cuando yo he hecho esa exposición clara y precisa. Y, como les digo, una invitación a reflexionar sobre estos puntos. Ok, ya ahora en esta parte vamos un poquito más rápido. Reforma en prejuicio. El 198 nos dice, solo se considerará en lo desfavorable al recurrente. Se puede enmendar solo en lo objeto de disconformidad y salvo que sea necesario. Pero les coloco ejemplos. Vengo apelando la condenatoria en costas. Me condenaron a 100 colones. Y estoy hablando, miren cómo me pusieron 100 colones y cómo 100 colones, 100 colones. No, tiene que ser más. Tienen que ser 200 colones. Y hace uno la revisión porque solo sobre el quantum y de ahí resulta que las costas eran 90 colones. Pero entonces no hay reforma en perjuicio. La otra parte se conformó y uno no puede llegar y decirle, no, miren, no son 100 colones, son 90, no. Con todo lo que tiene que ver con operaciones aritméticas, hay que tomar la calculadora, no solamente la que hicimos, por ejemplo, cuando se peticionó, ni tampoco la que utilizamos, porque si nos presentan una revocatoria, volvamos a tomar la calculadora.
revisemos nuestras hojas de trabajo, utilicemos los parámetros adecuados dentro del calculador, por ejemplo, que el Poder Judicial nos da gratuitamente, que es también para las personas usuarias. Entonces, ahí tiene que darse. Otra cosa es cuando se da una indebida aplicación del derecho que no es reclamada. Entonces, siempre, y esto volvemos lo mismo, ¿verdad? Aquello que les decía al inicio de la adición y aclaración y de los errores, tenemos que tener la materia prima y que es una resolución que ya hemos solicitado, ya hasta donde se nos permitió, le dijimos al órgano jurisdiccional, denos lo más potable esta resolución. Entonces ahí sí se empieza esa construcción, porque depende del trabajo de las personas que van a suscribir o van a solicitar que van a invocar esa impugnación, lo que le va a dar, insisto, la competencia al órgano que va a resolver. Entonces, si yo no vengo con la nitidez clara desde el principio, que a mi criterio inicia desde la demanda, porque aquí vamos con una suma, ¿verdad? Esto está concatenado. Si yo vengo desde unas pretensiones que son renquitas, ¿verdad? No son las más felices, pero qué sé yo. Todo el mundo dijo, vamos a litigar con esas pretensiones. Entonces, ¿qué llegamos con una sentencia que algunas veces, y esto también un llamado, ¿verdad? En general, no solamente para el órgano jurisdiccional, hay que tener mucho cuidado con las pretensiones, porque unas pretensiones que no tengan la claridad debida, va a ser una sentencia muy difícil de dictar. Y ni siquiera les puedo explicar lo que es un recurso de apelación contra algo que ha venido como arreglándose de camino. Ahora, sobre la inimpugnabilidad de las providencias, el 199 es claro y nos dice, no tienen recurso, pero de oficio se pueden dejar sin efecto modificarlas. Vamos a tener un plazo de 3 días y la legitimación, como les decía, puede ser de oficio, pero el código nos habla de observación de la parte interesada. Entonces, ejemplos. Se señala para audiencia y se fija un día feriado. Inmediatamente nos dimos cuenta y hacemos la observación. Aclarar el medio de notificación. ¿Y por qué esto es importante? Vean, yo he notado cosas que llegan hasta una apelación por inadmisión por no tener claridad que no se puede impugnar. Y lo que hay que hacer es una observación clara y precisa. Y a veces se confunde tanto que uno dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Que le cambien la fecha? ¿O que la fecha está mal puesta? Y les digo que eso es posible. Yo lo he visto y ahorita no preciso cuál fue el ejemplo, pero uno decía, pero es que aquí esto perfectamente en instancia se pudo haber explicado mejor y no pasar por toda la fila, además de llegar, ¿verdad?, a apelación. Y luego tenemos, por ejemplo, cuando se aclara un medio de notificación, que tal vez se puso algo mal en la resolución, entonces se dice, no, mire, no era, no era gmail.com, sino era outlook.com, por decir algo, o no es Magda Díaz con tilde, porque entonces nunca me va a llegar el correo de Magda Díaz sin tilde y con z, @ tal cosa. Cuando, por ejemplo, se suministran 2 direcciones de correo electrónico y por error en la resolución se establece una principal, cuando se da audiencia sobre una manifestación y se erra, hay un error al indicar cuál es la parte proponente, y esto, aunque ustedes lo crean, tiene mucha importancia, porque cuando son, no sé, 10 consortes, eso puede tener muchísima relevancia y sobre todo por el orden y la nitidez que tenemos que llevar en el procedimiento. Sobre los medios de impugnación, vamos a ubicarlos del artículo 200 al 219 y vamos a tener la revocatoria ante el mismo órgano que emitió la resolución, la apelación ante ese superior jerárquico y el recurso de casación va a ser
como regla general la Sala Primera de la Corte Suprema, pero en materia de sucesiones vamos a tener como competente, sala competente, la segunda. Brevemente aquí, antes de empezar a hablar de los otros, les cito de la revisión. La revisión, digamos, bueno, tiene su esencia de que es de carácter extraordinario. El artículo 218 lo va a remitir al 72 del Código Procesal Civil. Va a proceder solo contra resoluciones firmes que tengan ese efecto de cosa juzgada material. Puede ser una sentencia firme dictada en un proceso ordinario y la resolución que expresamente la ley califique como cosa juzgada material. Son poquísimos los casos. Y no va a proceder contra resoluciones con efecto de cosa juzgada formal. Esto, ¿verdad? Pues a manera de repaso para poder concentrarnos en otros temas. Otra cosa que tenemos ahí que es muy utilizada es la apelación por inadmisión. Y vean que se los pongo en negrita. Es una gestión, no es un recurso. Yo no puedo decir que interpongo un recurso de apelación por inadmisión, no sé, o sea, compartimos la apelación por inadmisión. Y yo hace muchos años se lo explicaba a una amiga que iba a hacer, cuando iba a entrar a la judicatura y estaba empezando a estudiar, pero es más, ni siquiera estaba haciendo los de agrario, iba a hacer los de familia. Y un día me llamó y me dijo, ¿qué es la apelación por inadmisión? Le digo, eso es como cuando vemos algún programa ahí famoso y dice, acúsalo con tu mamá. Eso es una apelación por inadmisión. ¿Qué digo? Que tengo una denegatoria ilegal del recurso, de un recurso no diferido, y estoy diciendo, aquí me lo están denegando. ¿Cómo me lo está denegando? Usted no tiene razón. Vea, esto tiene apelación. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer? Yo ante el superior voy a ir a poner esa queja. ¿Cómo pongo yo esa queja? ¿Cómo hago yo ese reclamo? Diciendo, mire, estas son las razones por las cuales usted me lo declaró ilegal. Voy a presentarlo ante el mismo juzgado, que es ya como lo hemos venido haciendo. El tribunal en reiteradísimos precedentes indicó que sobre todo por un tema de seguridad jurídica, la apelación por inadmisión se presenta ante el mismo juzgado siguiendo las reglas del Código Procesal Civil, que también estaban remitidas por el Código de Trabajo. Y bueno, en eso ya no vamos a tener tanta dificultad, porque recuerden que en el Código Procesal Civil de 1989 había que presentarlo ante el juzgado. Pues ahora ya no. Ahora ya eso lo tenemos desde la entrada en vigor del Código Procesal Civil, se presenta ante el mismo juzgado. Tenemos 3 días y es técnico. Volvemos a lo técnico, ya no es formal. En el Código Procesal Civil del 89 teníamos que decir cuándo se notificó una parte, o sea, una serie de cosas que ahora no las necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos un expediente electrónico. Y en un expediente electrónico yo puedo hacer esa verificación. Yo puedo verificar como órgano de apelación, puedo verificar esos plazos. ¿Qué necesito que me dedique? Bueno, lo básico, como dicen, la dirección para poder llegar a eso. ¿Cuál es la resolución apelada originalmente? ¿Cuál es el auto denegatorio? ¿Y cuáles son las razones de la ilegalidad? Entonces, si yo presenté una apelación contra una sentencia y goza del recurso, yo tengo que decir en la sentencia a las 22 horas del 30 de enero del 2025. Presento el recurso de apelación y viene una del 5 de febrero y dice, se deniega por carecer de ese remedio procesal. O a veces se deniega porque es extemporáneo. Pero quedémonos mejor porque carece del recurso, porque ahora tenemos unas reglas diferentes sobre la admisibilidad. ¿Y qué voy a decir? Mire, según el artículo tal, esto tiene apelación. Y ahí, esa es la claridad.
¿Qué es la praxis? La praxis es llegar y decir, mire, es que la sentencia tiene apelación porque aquí hay una indebida aplicación del derecho y mire aquí, y vuelven y exponen los agravios. No, aquí lo que se hace no es una apelación, lo que es una gestión para reclamar una denegatoria ilegal de un recurso no diferido. Estoy diciendo, simple y sencillamente, a mí me están violando mi derecho de defensa y el debido proceso porque esto tiene apelación. Entonces, una apelación por inadmisión no tiene que ser un documento largo. A veces, como les digo, colocan citas jurisprudenciales, bueno, no sé, cualquier cantidad de cosas y usted empieza, a ver, como digo yo, vamos a limpiar aquí. Y en un párrafo, o sea, en 3 líneas, dice, y esto es ilegal porque según el artículo tal, esto tiene recurso. O porque pone, ¿verdad? Como tenemos más experiencia con la ley de jurisdicción, puede decir, bueno, pone fin al procedimiento. Y entonces, todo aquello, en realidad, pues lo leemos con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucha entrega, pero es absolutamente innecesario. Entonces, me parece a mí una extraordinaria herramienta que debe definitivamente tenerse ese cuidado de cumplir con el tecnicismo adecuado, aunque ustedes lo observan que se ubica en el capítulo 2 en los medios de impugnación, pero no es no es un medio de impugnación, está en el 207, que aquí no lo anoté en la presentación. Sobre el recurso de revocatoria vamos a tener básicamente el 200, pero les anoté el 201 porque ahí expresamente se indica. Va a ser contra autos, vamos a tener un plazo de 3 días cuando es escrita la resolución que vamos a impugnar y es inmediata si es oral en la audiencia. Noten esto, no nos pueden, si algún día nos dicen, ay, mándela después, estamos muy cansaditos. No, para nada. De una vez, inmediata. Tienen que recordar que esa es la regla. Todas las impugnaciones, todo el régimen en eso es armonioso. Si es escrito, nos dan un plazo. Si es oral, es inmediato. Veremos ahí cuáles son las salvedades. Esa resolución que nos resuelve la revocatoria no tiene recurso. No podemos, y digo yo que a veces se cae en la trampa, de presentar sobre la resolución de la revocatoria, entonces viene una apelación. No, ya es como que nos pasó. Ya solamente dijimos, presentamos revocatoria, ya no nos podemos ir a la apelación. Nuevamente, seguimos las reglas del tecnicismo para agraviar y para resolver. Nos guía el 197. Tenemos que hacerlo muy claro, muy preciso. Y como les digo, eso requiere más de una correcta expresión oral o escrita que de mucho tiempo o de muchas páginas. Y es colocar la información necesaria. Y aquí les aclaro, yo no tengo, a veces me parece muy valioso cuando se colocan precedentes. Incluso recuerdo que una vez nos llamaron la atención en un recurso porque estábamos desaplicando la jurisprudencia de un tribunal civil. O sea, yo puedo ilustrar con resoluciones de otros despachos, pero hay que recordar que lo vinculante es lo de la ley de jurisdicción, de la ley de jurisdicción constitucional en el artículo 13. O sea, únicamente las sentencias de la sala constitucional. Procedencia, siempre hablando de revocatoria, en el 24 yo les anoto ahí exclusivo, pero es que son normas que expresamente nos dicen que solo procede el recurso de revocatoria. En el 27, cuando se trata de inhibitorias o recusaciones, solamente va a tener ese recurso. En el artículo 93, cuando sean nulidades decretadas en segunda instancia, mucha atención, en segunda instancia, solo van a tener recurso de revocatoria. En el 217, salvo contra la sentencia final
que lo que procedería es de manera extraordinaria la revisión contra todo lo demás que resuelve la sala. Se puede presentar recurso de revocatoria. En el 250 sobre las medidas cautelares provisionalísimas, ese queda exclusivo. Y en los incidentes y tercerías cuando hay un rechazo de plano. Entonces aquí tenemos que tener digamos, estas excepciones o esta exclusividad del recurso sumamente claro, porque eso nos va a permitir, primero, bueno, no podemos, como está el 201, que ahora vamos a verlo, no podemos omitir el recurso de revocatoria, pero, ¿verdad? No tenemos que tener clara esa norma para no llegar y presentar una apelación una apelación que sea rechazada y que sigamos pensando que sí se puede y llegan incluso una apelación por inadmisión que finalmente va a ser rechazada. Sobre la apelación, y aquí es donde vamos al 201, y ustedes dicen, sí, me había dicho que en el 201, pero vamos a verlo aquí en la apelación. Revocatoria y apelación conjunta. El 201 del Código Procesal Agrario, ahí se los puse literal, dice, cuando sean procedentes tanto el recurso de revocatoria como el de apelación, las partes los formularán simultáneamente. El recurso de apelación será rechazado de plano si no se ha pedido revocatoria. En una misma resolución se emitirá un pronunciamiento sobre la revocatoria y la admisibilidad de apelación según corresponda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que si vamos a presentar la apelación, esa es una interpretación, no podemos renunciar al recurso de revocatoria. No podemos interpretar tampoco que por haber presentado la apelación, la parte quiere que se revoque. Es una regla diferente a la que tenemos en el Código Procesal Civil. Vean que aquí dice, las partes los formularán simultáneamente. No, tiene que invocarse expresamente, esa sería un cuestionamiento, y el segundo tiene un rechazo de plano. Si no se ha pedido la revocatoria, entonces yo pienso que esa otra opción de interpretación pues es poco posible. Ok, les dejo ahí un voto pues de muy fresca cosecha, el voto 225, del 2025, el número 596 de las 10 horas 51 minutos del 26 de junio de 2025, donde en un proceso ordinario se presentó únicamente un recurso de apelación, no venía la revocatoria. Entonces, en ese voto se envía a consulta, una consulta judicial de constitucionalidad, donde, grosso modo, se indica que una posible interpretación de esta norma es que se está lesionando el principio a la doble instancia al condicionar la apelación a la presentación del recurso de revocatoria en los autos apelables. Se dice que al declararlo mal admitido podría incurrirse en un formalismo que no, digamos que no es razonable y que puede resultar desproporcional, y pues el mismo código ha establecido como un principio el de los informalismos, donde se prescinde. Luego, bueno, que está en el artículo 4 del Código Procesal Agrario, donde se dice expresamente que se evitará el exceso de formalismos. Luego, se dice, ¿verdad? En el propio código dice cuáles son aquellas resoluciones que tienen apelación. Entonces ya hay como ¿verdad? Hay una indicación de por dónde van esas resoluciones por el 203. Entonces, bueno, vamos a ver primero si pasa el examen de admisibilidad, y luego, pues, si es así, veremos a ver qué nos indica la Sala Constitucional con esta consulta, y hasta que no pase ese examen de admisibilidad, pues entonces la norma sigue en su vigor. Deben de formularse simultáneamente la revocatoria y la apelación en conjunto.
Sobre la procedencia, ya entrando propiamente en el recurso de apelación, es para resoluciones expresamente dispuestas y se opone, como ha sido siempre, ante el juzgado. Vamos a tener dos plazos diferentes que también veníamos ya manejándolos desde la Ley de Jurisdicción Agraria y tenemos que para los autos, cuando son escritos, 3 días, cuando es en audiencia, inmediatamente. Mucha atención con eso, inmediatamente. Oral y contra las sentencias, 5 días, esa es la regla general, pero si lo hacemos en la audiencia oral, entonces ahí se está renunciando al resto del plazo. Porque yo recuerdo cuando empezó lo de la ley de cobro judicial, que entonces se decía, bueno, sí, pero el plazo, tengo todavía plazo. Pero acá expresamente queda regulado. Ahí hay una renuncia al plazo, salvo, ¿verdad? Digamos, en la audiencia oral la regla es que ahí mismo se presenta, se exponen los agravios. Pero el código nos dice que si se cierra la audiencia, entonces ahí sí vamos a tener un plazo de 5 días. ¿Y qué entendemos por cerrar audiencia? Bueno, yo llego y procedo y digo, bueno, voy a dictar la sentencia oral número, por tanto, punto, se cierra la audiencia. Entonces, si yo cierro la audiencia ahí, la parte, evidentemente, no le están dando la oportunidad de impugnar, de presentar esa revocatoria con apelación. Entonces, significa que voy a tener 5 días y voy a presentarla por escrito. Pero es solamente si es una disposición, creo yo que más, como no es de decirle a las partes, vean, ustedes qué quieren, apelar por escrito, porque uno a veces escucha ese tipo de conversaciones y de diálogos en las apelaciones, ahora que todo está grabadito. ¿Qué quieren hacerlo? Escrito, algunos dicen, no, ya vamos a, que entendería que eso es una posibilidad de decir, miren, ya las condiciones climáticas no son las adecuadas, vamos aquí a dar por cerrada la audiencia. El río ya se está desbordando, no para de llover, se está yendo la luz natural y como digo yo, siempre recordando a mi querida abuela, se está cerrando la montaña y cuando la montaña se empieza a cerrar, salga, porque en la oscuridad yo no creo que se da y bueno, ha ocurrido de que los vaquianos se han extraviado y recuerdo un caso de una compañera donde fueron los de la Cruz Roja dijo que no podía entrar, que era muy tarde y fueron unos vaquianos que dijeron que se van a morir de hipotermia y entonces entraron y lograron rescatarlos. Pero hay muchas cuestiones recordando esa itinerancia de que a veces hay que decir cerremos la audiencia porque es en el lugar de los hechos. O sea, no estamos hablando, yo pienso que este cerrar de la audiencia no es cuando estamos en el despacho, en la comodidad, ¿verdad? De la silla y los abogados o abogadas, cada uno ahí en un escritorio, teniendo su computadora cómodamente para conectarla o donde pueden apoyar para escribir. Estamos hablando de las condiciones que se dan cuando cuando se dicta una sentencia en el lugar de los hechos. Luego vamos a ver sobre la admisión. El trámite es bastante sencillo. Primera instancia lo admite, eso es un cambio muy importante. Primera instancia no es como antes, que la admisión correspondía con la Ley de Jurisdicción Agraria, correspondía bueno, y antes del Código de Trabajo correspondía al tribunal en sí. No, ahora, primera instancia, aclare bien qué es lo que está apelando, porque si no tiene recurso ahí mismo, le dicen no se admite. Se va a conferir una vez admitida con audiencia por 3 días a la contraria. ¿Para qué es esa audiencia? Esa audiencia no es para ampliar agravios. Esa audiencia es para que la parte contraria pueda combatir esos agravios o eventualmente puede ser que se ofrezca prueba para mejor resolver y la parte tiene la oportunidad, la contraria, de examinar esa prueba y de ofrecer contraprueba en esos 3 días.
Salvo, volvemos a lo mismo, salvo que sean audiencia, los alegatos son inmediatos. O sea, esa audiencia ya no se le da la contraria por 3 días, no, ahí mismo. Se le concede la palabra a la parte contraria para que se refiera a la apelación. Es en ese momento. Vemos las reglas del 129 sobre el ofrecimiento de la prueba y, por supuesto, aquí es muy importante que comprendamos cómo se tienen que dar esos ajustes por el expediente electrónico. Nuevamente, norma construida en 2008, 10 años después aprobada y más casi 6 años después puesta en práctica. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora tenemos, por supuesto, un expediente electrónico donde lo que se va a hacer es itinerarlo. Ya no tienen que tomarse aquello, ¿verdad?, tan difícil que era revisar el expediente. Se le pasaba a alguien del personal técnico que tenía que revisar y que todo viniera bien foliado, numerado, que fuera legible, con una circular que fue redactada por don Edgar Cervantes, ¿verdad?, y que estuvo vigente hasta que ya se empezó a dejar de usar el expediente electrónico. Ya en materia agraria todo lo que tenemos es ese expediente electrónico, y también vamos a comprender que es muchísimo más rápido. Quedan todavía algunos expedientes híbridos y que eso se traslada a la sede del tribunal, que es un único tribunal con competencia para todo el país, cuya sede es en el segundo circuito judicial de San José. Y ahí nosotros vemos que la última parte del 202 pues ya no tiene mucho sentido. Dice, cuando esté pendiente algún acto procesal urgente, el expediente no se remitirá al superior hasta que se cumpla. Si lo tiene aquel y lo requiere el inferior para dar cumplimiento a alguna actuación, el órgano de segunda instancia enviará una copia idónea en soporte digital o físico, excepto que se pueda acceder total o parcialmente al expediente electrónico. Pues ahora tenemos acceso total. Entonces entenderíamos que desde el momento en que ya se vence esa audiencia, pues no debería de tardar tanto tiempo. Y en esto un llamado a las oficinas judiciales a procurar contribuir también con esa celeridad. Algunas veces, bueno, tienen que funcionar los procesos de inventario y de depuración, pero qué sé yo, ¿verdad? Aunque vengan electrónicos, a veces llegan unos 3 o 4 meses después, lo cual pues creo que el sistema no está diseñado para que puedan tardar tanto teniendo el expediente electrónico. Autos apelables, tenemos, ahí se los anoté, es el 203, y de aquí me interesa tal vez el primero y el último, porque ya veremos en la práctica cómo, ¿verdad? Si eso va a sufrir alguna, digamos, no alguna modificación, sino tal vez hay alguna interpretación. Eso ocurre. El tema de la taxatividad impugnaticia. Dice, el recurso de apelación solo procederá contra los autos que, pum, 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 pum. Bueno, pero el Tribunal Agrario tiene un criterio muy sólido sobre aquellas resoluciones que tienen sus propios efectos. Y me parece que de los tribunales del país de apelación tenemos una línea muy sólida, ¿verdad? Sustentado en un voto de la sala constitucional. Tendremos que analizar, ¿verdad? Pienso yo que ya en los tiempitos, ¿verdad? Ya dentro de un rato, un año, a la vuelta de un año, ya podríamos hacer una radiografía para analizar qué va a ocurrir, cómo vamos a entender esa taxatividad impugnaticia. En principio lo tenemos, la idea es pues ir cerrando. Vemos que tenemos un recurso de revocatoria muchísimo más amplio, donde hay una responsabilidad mayor de la persona juzgadora, y dice, también serán apelables
los autos que tengan ese recurso en los procesos sucesorios, conforme a la normativa procesal civil, porque recuerden que en los procesos sucesorios nos dice, vamos a ver qué es esta, tenemos unas reglas especiales en el Código Procesal Agrario, pero nos remiten para todo lo demás al Código Procesal Civil. Entonces, ahí tenemos que ver esa parte del régimen impugnaticio, sí que nos dice el Código Procesal. Le taché lo de la administración y reorganización con intervención judicial porque esa figura no existe a partir de la promulgación de la ley concursal. Dice, de igual forma serán apelables las resoluciones que tengan recursos según ley especial. Entonces ahí iremos pues construyendo esa lista de los autos apelables. También se regula en el 204 la apelación diferida, y ya me sonó mi alarma, doña María José, así que ya me voy a apurar, ya casi terminamos. Aquella, ¿verdad? Que hay una resolución que se emite en audiencia y ahí queda para ser resuelta con la condición que quien impugne tiene que apelar la sentencia. Ojo con esa última parte. Ahí tenemos otro punto de tecnicismo con la apelación diferida, porque yo puedo decir, no, yo tengo aquella en la audiencia interpuse una apelación, pero si esa apelación la coge, pues entonces aquí ya la sentencia puede, digamos, tener una repercusión. No, nos dicen, ¿cuál es la condición? Si usted deja ahí esa apelación diferida, pero tiene que apelar la sentencia. O sea, ¿qué significa? Que tiene que seguirle perjudicando. Porque vemos el tema del perjuicio, lo que hablábamos hace ya bastante rato sobre el perjuicio, que es algo importante que aquí yo llamo a todas las partes, al personal técnico, al personal juzgador, es el orden nuevamente en la minuta que se indique, incluso para no tener que volver a escuchar un audio, el tener el orden que se lleva en el transcurso, porque muchas veces, yo quiero comentarles que hace unos 2 meses escuché un reconocimiento judicial, pero el reconocimiento judicial lo menos que tuvo fue el reconocimiento judicial. En realidad yo tuve que escucharlo y verlo, y había un registro fotográfico, entonces logramos como comprender lo que se estaba indicando, pero las partes peleaban tanto, debatían tanto, y la persona juzgadora en esa autoridad que debe de tener y esos poderes de ordenación no lo dejaba claro. Entonces yo imagino eso trasladado a una audiencia de cualquiera de las dos que tenemos, bueno, de las dos en un proceso ordinario porque tenemos de varios tipos, pero en cualquier audiencia donde podamos que la persona juzgadora no diga, bueno, ahora sí, vamos, la parte usted lo que hizo fue poner una apelación diferida, taca, 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 y hacer esa explicación y decirlo. Porque muchas veces queda como, ¿verdad? No se nota ese orden. Y la cooperación de las partes, ¿verdad? Si alguien va a apelar, bueno, tenga su espacio y yo no lo estoy interrumpiendo. Es que cuando uno trabaja solamente en esto, ustedes no se pueden imaginar las cositas que a veces uno escucha, que uno dice, ¿cómo es esto? Pero bueno, si es admisible y pone fin al proceso, va a ser en efecto devolutivo y, ¿verdad? No suspende. Ahí también volvemos a tener el tema de los efectos que los tenemos acá. Tenemos sobre esta norma específica de los efectos que tener unas consideraciones, es el 205, con todo lo que ocurre con el expediente electrónico, porque en realidad acá hablaba de la creación de legajos separados, sobre todo con medidas cautelares y tutelares y para la ejecución provisional, pero ahora vemos que esa situación pues ya está muy, digamos, es muchísimo más ágil.
sería pues nada más tener claridad en esas resoluciones y que, ¿verdad? A quién corresponde, ya no hablamos de legajos, muchas veces todo está tramitado en el mismo expediente, entonces lo vemos porque electrónicamente existen legajos. Si alguna persona no lo sabía, entonces vamos a tenerlo en efecto suspensivo, la sentencia definitiva y los autos que pongan fin al proceso, y va a mantener, como les decía, la competencia del juzgado para aquello tramitado en legajo separado, en medidas cautelares y en ejecución provisional. Luego, el 206 nos habla de un procedimiento, es muy sencilla, la admisión será escrita y en esa misma resolución, bueno, se admite, se da audiencia a las partes por 3 días. También tenemos, bueno, se habla de esta audiencia ante el tribunal, dice que a solicitud de parte para exponer los argumentos. Pues ahí veremos también cómo se va a dar y cómo integraríamos algunas otras normas para comprender cómo se tiene que hacer esa audiencia, pero creo que es lo básico, ¿verdad? No podrían exponerse argumentos más allá de lo ya expresado de manera oral, si fue de manera oral el recurso o si fue escrito lo que está en ese pliego. Y el plazo para resolver son de 22 días. Y también se admite la prueba para mejor resolver tanto y corresponder al tribunal decidir sobre su admisión y práctica. Sobre el recurso de casación, que está del 208 al 217, vamos a tener que proceder contra las sentencias emitidas en procesos ordinarios, en su ejecución y las resoluciones que tengan eficacia de cosa juzgada material y en los casos de ley que expresamente lo señalen. Veamos, a mí me parece relevantísimo en la etapa, ¿verdad?, la ejecución de esos procesos ordinarios. Vamos a tener ahora sí con muchísima claridad la casación por la forma, que esa no estaba contemplada antes en el código, en la versión vieja del Código de Trabajo. Va a ser de manera escrita y se presenta ante la sala que corresponda. Como les dije, habrán algunas cosas si es que procede la casación, sobre todo en temas sucesorios. Si es oral, si se emite oral, entonces ahí mismo deberá de hacerse. Veremos cómo en la práctica va a proceder ese traslado a la sala, salvo, aquí volvemos a lo mismo, salvo que se cierre la audiencia. Y el plazo va a ser de 15 días, o sea, ya un plazo muchísimo más amplio frente al que estaba anteriormente con la Ley de Jurisdicción Agraria. Volvemos otra vez al tecnicismo del recurso de casación. Una exposición de motivos concretos, expuestos, ordenados y concisos. Se puede ofrecer prueba. No es necesario invocar normas procesales como ahora hablábamos en la explicación que les daba al inicio, o bien del fondo de las normas violadas, pero aquí viene el pero del tecnicismo. El reclamo debe ser claro en cuanto a las razones alegadas, caso contrario pues se declarará mal admitida. Vamos a ver, y esto, me van a disculpar, pero esto se me quedó de una plantilla. Decirles acá en el recurso de casación que también vamos a tener las causales que están elencadas en, por ejemplo, las razones procesales en el 209, o sea, no es que podemos invocar, por ejemplo, se habla de la infracción o errónea aplicación de normas procesales esenciales para garantizar el debido proceso, la vulneración a la inmediación en la audiencia de juicio o la deliberación, la falta o insuficiencia o contradicción grave en la fundamentación de la sentencia, etcétera. Entre algunos pueden revisarlos, el 209. Por razones de fondo, pues evidentemente tenemos las dos causales que básicamente podríamos alegar, que es la violación de principios y normas sustantivas aplicables al caso concreto, y esto pues retomar lo que ya les había hablado en la parte general, que yo no podría hacer una
una exposición, decir, y se violaron todos los principios que inspiran el proceso agrario. Bueno, sí, pero puntualmente cuál, cómo, o sea, tenemos que circunstanciarla al caso o de las normas sustantivas, y también dice que esa causal comprende la infracción a las normas sobre la apreciación de la prueba, o sea, por ejemplo, que hagamos una valoración de la prueba tasada, que pensamos que eso está súper superado, pero lamentablemente se siguen observando, y el quebranto a la cosa juzgada material, que la cosa juzgada pues está regulada en el artículo 85 del CPA, y la norma de la apreciación de la prueba en materia agraria está en el artículo 130. Bueno, de mi parte agradecerles, como les dije acá, procuré hacer un recuento de los aspectos que yo estimo que son más novedosos. Hay muchísimo más para hablar de cosas prácticas, como pueden ver, yo no hice ninguna referencia a toda la, digamos, a una construcción que tenemos, algunos precedentes que tenemos en el tribunal que eventualmente podrían mantenerse porque la legislación lo permite, pero bueno, eso será ya para un estudio más profundo. Agradecer a la Escuela Judicial, como les había dicho, a doña María José Zagot y a don Fausto por todo el trabajo que hacen tan arduo para poder llevar este espacio. Agradecerles a ustedes la inversión del tiempo y sobre todo el interés en esta materia, y sobre todo con la entrada en vigor del Código Procesal Agrario, que nos trae pues muchísimas novedades, aunque algunas, como ya les indiqué, teníamos la posibilidad de estar cercanos.